¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Desafíos, muchas gracias por acompañarnos. Primer programa que emitimos en este año 2015 y está vinculado, por supuesto, a un año más que interesante para la realidad política del país. Año electoral y empiezan a surgir muchas especulaciones en relación, por ejemplo, al comportamiento económico en este año importante, donde veremos desfilar, por supuesto, propuestas de los candidatos que aspiran a la presidencia del país en materia de economía. Pero más allá de estas propuestas, que será muy interesantes analizar en otro programa, queremos saber cómo se puede comportar la economía. ¿Hay alguna relación directa con el crecimiento del país, con las inversiones, con el empleo? En definitiva, con todo el marco económico, con las elecciones. Pues ese es el tema que nos convoca esta noche. Veamos el siguiente reportaje introductorio y luego sí, nuestros invitados para poder hablar ampliamente del tema que hoy nos convoca. Unos 8.200.000 guatemaltecos estarán habilitados el 13 de septiembre para emitir su voto en las próximas elecciones de este año 2015. El panorama político, movilización de capitales, campañas, expectativas y el desarrollo de todo el proceso puede tener implicaciones económicas en el que se involucra a la sociedad y el empresariado en general. Las proyecciones de los principales centros de análisis indican que tendremos nuevamente un año de crecimiento económico aceptable, debido a que el Banco de Guatemala estima que para el 2015 todos los sectores productivos crecerán y se producirá un aumento del Producto Interno Bruto PIB de 3.5 a 4.1%. Estudios pasados del Banco de Guatemala reconocen que en antiguos procesos electorales hay cierta incidencia en las decisiones de ahorro, consumo, producción y empleo, debido a la incertidumbre sobre a dónde se dirigirán las propuestas económicas de los partidos políticos. Temas como el subdesarrollo, distribución de la riqueza, impuestos, leyes en el legislativo, recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria, resoluciones en la Corte de Constitucionalidad, equipos de campaña, generan decisiones que preocupan al sector empresarial. Desde 1985, instituciones de análisis como la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES, analizan estos procesos, tanto en la participación ciudadana como en las reacciones empresariales. Tan solo el proceso electoral necesitará la contratación de personal temporal con una asignación del presupuesto general de la nación de 500 millones para llevar a cabo los comicios, aunque 5 millones menos de lo asignado en el 2011. Es por eso que hoy hablaremos del panorama económico en elecciones en Desafíos, abordando este tema desde la visión empresarial y de análisis, con nuestro director y conductor Ricardo García, Santander. Bueno, indudablemente, primer programa del año en el que vamos a hablar de una realidad importante para el desarrollo, para el afianzamiento de la democracia en Guatemala. Estamos hablando del año electoral y todo lo que se deriva, por supuesto, de esta realidad, hoy en un análisis vinculado al crecimiento económico del país en un año electoral, qué puede pasar con el consumo y con muchos otros indicadores que tienen relación directa con este tema. Por eso quiero presentar a quienes nos acompañan esta noche para poder abordar ampliamente este tópico que hoy nos, va a acompañar durante estos 30 minutos para que usted pueda comprender un poquito más y poner en contexto un tema relevante para la realidad del país. Está con nosotros Violeta Hernández, que es analista económica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es, Violeta, bienvenida. Feliz año, muchas gracias por acompañarnos. Un placer saludarla. Y también está con nosotros Roberto Ardón, que es director ejecutivo del Comité Coordinador de las Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF. Roberto, feliz año. Gracias, igualmente Ricardo, todo muy bien. Gracias por acompañarnos. Bueno, antes de meternos de lleno en este 2015, que va a ser muy interesante en cuanto al análisis, ¿verdad? Y ojalá que sea un año positivo para todos. ¿Qué balance hacemos o qué evaluación hacemos o qué nos dejó el 2014 en materia económica, en materia comercial, industrial, empresarial? ¿Qué podemos decir? Roberto. Ricardo, yo diría, y me gustaría quizás empezar a contestar la pregunta con una analogía. Guatemala es como un buen corredor, Ricardo, como un corredor de 100 metros que tiene capacidad, que tiene cuerpo, que tiene entrenamiento, pero que está corriendo con un grillete amarrado al tobillo. Es decir, una persona que tiene capacidad de correr muy bien, pero que tiene algo que le está impidiendo poderse desarrollar del todo. Y digo esto porque si uno revisa fríamente los datos económicos del año 2014, uno puede encontrar que hemos tenido un desempeño relativamente positivo. Por ejemplo, si nosotros vemos la inflación, cerramos el año con una inflación bastante controlada, es decir, tener una inflación de menos del 4% es un dato muy relevante. Si uno revisa también el comportamiento del tipo de cambio y lo compara, por ejemplo,
a lo que nos sucedía hace 10 o 15 años, hemos tenido un tipo de cambio relativamente estable también, es decir, no hemos tenido sobresaltos en el valor del dólar. Y al final, digo yo que pues tenemos este grillete amarrado al tobillo porque cuando volteamos a ver los números del crecimiento económico, es decir, cuánto estamos creciendo, yo creo que la economía de Guatemala puede crecer mucho más de lo que realmente lo ha hecho. Y hemos venido creciendo en el orden del 3.5%. Por supuesto, hace algunos pocos años Guatemala crecía al 6%, al 7%, es decir, tenemos esa capacidad, pero nos están faltando algunos elementos. Entonces, para contestar tu pregunta, yo te diría que cerramos un poco con luces y sombras. Luces porque muchos de los datos macroeconómicos están bien, están relativamente estables, pero por el otro lado sombras porque creo que no hemos tenido la capacidad de crecer lo que realmente deberíamos crecer. Violeta, ustedes que se dedican justamente en ACIES a estudiar, a investigar estadísticas, datos de crecimiento, compararlos con años anteriores, ¿qué sacaron en conclusión del 2014? Creo que en efecto pues hay que analizar más allá de las cifras macroeconómicas, puesto que este año pues se estimaba que el crecimiento iba a alcanzar un 3.5%, a finales del año 2014. Pero sin embargo en ACIES, a través de las encuestas empresariales, hemos logrado determinar que muy probablemente este crecimiento está siendo impulsado por las grandes empresas, mientras que las pequeñas y las micro pues están quedándose rezagadas. Nos preocupa un tanto el hecho de que haya caído el porcentaje de empresas jóvenes en el país, es decir, que no hay nuevos emprendedores que se estén involucrando en nuevas actividades, y eso pues tiene un impacto directo en los ingresos de las familias, es decir, necesariamente hay que apoyar a esa clase baja y media, ¿verdad?, para que pueda fortalecer sus ingresos, y el hecho de que haya caído también el número de nuevas empresas registradas ante el registro mercantil, pues preocupa. En este periodo gubernamental se presentó la tasa de crecimiento más baja del número de inscripciones de nuevas empresas o sociedades ante el registro mercantil. Entonces hay que preocuparse también de ver qué tipo de crecimiento estamos generando, ir a los aspectos micro, porque en realidad pues no es necesario tener tasas de crecimiento altas, pero que estos beneficios también se trasladen al plano social. Claro. Todavía tenemos altos niveles de pobreza y creo que en 2014 pues no hubo un esfuerzo que haya podido mejorar la situación de pobreza para muchos hogares guatemaltecos. ¿Y es un estereotipo o es una realidad que por ser un año electoral, y ustedes desde el punto de vista que cada uno tenga en relación a la institución que representa, necesariamente tiene que darse algún tipo de modificación, algunas estadísticas diferentes por ser año electoral en materia económica, en materia de indicadores de crecimiento? ¿Tiene que ser así necesariamente? No, Ricardo, yo la verdad es que a mí me llama mucho la atención que siempre que empieza un año electoral en los medios de comunicación, lo primero que se comenta es eso. Exactamente. Y cuando uno revisa, digamos, fríamente los datos, en términos, por ejemplo, de los porcentajes de crecimiento y la inflación, uno lo que encuentra es básicamente un comportamiento que no permite decir que los años electorales son años económicamente depresivos. Es decir, no es cierto que los agentes económicos se retraigan, no es cierto que la economía disminuya su movimiento. Tiene un comportamiento normal. Cierto es que los agentes económicos están muy pendientes de los resultados electorales, de las ofertas de campaña, de lo que va a suceder al año siguiente con la nueva política económica, pero eso no significa que los agentes económicos en Guatemala estén dejando de invertir. Y simplemente nos remitimos a los datos, eso así es. ¿Ustedes qué piensan, Violeta? Bueno, nuevamente en los datos de la encuesta empresarial pues hemos podido determinar en periodos electorales o eventos electorales previos que 6 de cada 10 empresas pues sí perciben algún impacto derivado del año electoral. Sin embargo, pues creo que este efecto se compensa, puesto que hay algunos sectores que se ven más afectados que otros y a otros que al contrario pues les favorece el evento electoral, digamos el sector de la industria y de los servicios a las empresas, que incluye el tema de publicidad, de venta de servicios de gigantografías, vallas, etcétera. Entonces, a estos sectores pues les favorece de alguna manera que exista ese consumo que se da en los eventos electorales, mientras que a otros sectores, como es el sector de servicios a los hogares, que son prestación de servicios médicos, en educación, pues estos no tienen un impacto
positivo, sino que al contrario negativo. Y de hecho este sector pues es el que dinamiza principalmente los ingresos de los hogares guatemaltecos. Entonces no podemos generalizar. Creo que sí hay algunas empresas a las que tienen un mejor desempeño, mientras que otras pues todavía tienen bastantes dificultades en cuanto a los eventos electorales. Pero sí coincido en de que una empresa pues no puede dejar de hacer inversiones. Lo que sí es que dependiendo de los resultados de un evento electoral, así va a tomar otras decisiones mucho más grandes y que van a depender posteriormente de quién resulte electo. Y eso es pues muchas veces el comportamiento empresarial. Bueno, y vamos a hacer la primera pausa, pero antes de realizarla le contamos que salimos a las calles y le preguntamos justamente a los ciudadanos guatemaltecos si piensan que tendrá algún impacto en la economía este año electoral. ¿Puede o no afectar el bolsillo de los guatemaltecos de alguna manera este proceso que ya comienza y que muchos dicen ya arrancó en el 2014? Esto nos decían. Bueno, como yo estoy graduada de la Universidad San Carlos en psicología, pues pienso poner una clínica para poder ayudar a las personas psicológicamente para tener una salud mental correcta y así aportar a la sociedad de Guatemalteca. Diferentes tipos de negocios. Hay diferentes tipos de negocios en los que puedes ganar dinero sin necesidad de invertir mucho. Entonces es como que el secreto, tratar de buscar ese tipo de negocios, ¿verdad? Uno de los primeros pues, sería pues, ahorrar, ¿verdad? Si no ahorramos no tenemos cómo poder llegar a nuestras metas económicas, ¿verdad? Ahorrar y hacer un presupuesto. Pienso que muchos, nosotros no tenemos un presupuesto y por eso gastamos más de lo que ganamos a veces, ¿verdad? Tenemos que trabajar más duro, más tiempo definitivamente, invertir más tiempo, también tratar de administrar muy bien nuestro salario, ¿verdad? De la mejor manera, tratar de economizar y ahorrar. Hacemos una pausa y volvemos en instantes. Año electoral, incidencia o no en la vida económica del país. Luego de la pausa, la respuesta con los invitados que nos acompañan esta noche.